Mi tío aconsejó a Swann que dejara de ver a Odette por un poco de tiempo, con lo cual ella aún le querría más, y a Odette que permitiera a Swann hablar con ella en donde él quisiera. Algunos días después, Odette dijo a Swann que había tenido una decepción. Mi tío era un hombre como los demás y había intentado poseerla a la fuerza. Odette quitó de la cabeza a Swann la idea, que se le ocurrió en un primer momento, de ir a desafiar a mi tío. Pero, de allí en adelante, Swann se negó a darle la mano. Lamentó mucho esta ruptura con mi tío Adolfo, porque tenía la esperanza, si hubieran podido verse más a menudo y hablar con intimidad, de haber puesto en claro ciertos rumores referentes a la vida de Odette en Niza, hacía años. Mi tío pasaba allí los inviernos, y Swann creía que quizá se habían conocido allí. Unas pocas palabras que se le escaparon un día a uno, y que aludían a un hombre que fue querido de Odette, trastornaron totalmente a Swann, pero aquellas cosas que antes de sabidas le parecían las más terribles de oír, las menos fáciles de creer, una vez que eran ya sabidas, se incorporaban por siempre a sus tristezas, las admitía y no podía imaginarse que no hubieran existido antes. Cada uno de esos rumores retocaba la idea que se forjaba Swann de su querida con una pincelada imborrable. Hasta creyó oír una vez que esa ligereza de costumbres de Odette, ni siquiera sospechada por él, era muy conocida y que en Baden y en Niza, donde pasaba antes algunas temporadas, disfrutó una especie de notoriedad galante. Hizo por reunirse con algunos calaveras conocidos suyos, aficionados a la vida alegre, para sonsacarlos algo, pero ellos ya sabían que Swann conocía a Odette y, además, él temía recordársela y ponerlos sobre su pista. Pero Swann, que hasta entonces consideraba la cosa más fastidiosa del mundo todo lo referente a la vida cosmopolita de Baden o de Niza, al saber que Odette, en otro tiempo, había hecho una vida bastante libre en esas ciudades de placer, sin poder averiguar si lo hacía tan solo para satisfacer necesidades económicas que al presente, gracias a él, ya no sentía, o cediendo a caprichos que podían volver ahora, se inclinaba con impotente, ciega y vertiginosa angustia sobre el abismo insondable donde fueron a parar aquellos años del septenado de MacMahon, cuando era uso pasar el invierno en el paseo de los ingleses de Niza y el verano a la sombra de los tilos bandeses, y los veía dolorosa, magníficamente profundos, como los hubiera pintado un poeta, y habría empeñado en la tarea de reconstruir todas las menudencias de la crónica mundana de aquella costa azul de entonces, siempre que pudieran ayudarle a comprender algo de la sonrisa o la mirada, tan sencillas y tan honradas a pesar de todo, de Odette, mayor pasión que el estudiante de estética que interroga apasionadamente los documentos que nos quedan sobre la Florencia del siglo XV para penetrar más profundamente en el alma de la primavera, de la Bella Vanna o de la Venus de Botticelli. Muchas veces la miraba, soñando, sin decirla nada, y ella decía: «Qué triste estás». Aún no hacía mucho tiempo que la idea de una Odette buena, igual o mejor que otras criaturas que él conocía, pasó a la idea de una Odette mujer entretenida. Ahora, por el contrario, le había sucedido que de la Odette de Crécy, quizás muy conocida de la gente juerguista, de los mujeriegos, había retornado a aquel rostro de expresión tan suave a veces, a aquel temperamento tan humano. Se decía: ¿qué significa eso de que en Niza todo el mundo sepa quién es Odette de Crécy? Esas reputaciones, por ciertas que sean, las han formado las ideas ajenas. Y creía que tal leyenda, aunque fuera auténtica, era algo externo a Odette, no era como una personalidad suya, irreductible y dañina, que la criatura que acaso se vio en la necesidad de obrar mal era una mujer de mirar bondadoso, de corazón compasivo para con los que sufren, de cuerpo dócil, que él había tenido en sus brazos, que él había manejado, una mujer que acaso podría llegar algún día a ser enteramente suya, si lograba hacérsela indispensable. Allí estaba, cansada muchas veces,
Con el rostro libre de esas desconocidas cosas que tanto hacían sufrir a Swann, se apartaba el pelo de la frente con la mano. Su frente y su cara parecían agrandarse, y entonces, de pronto, un pensamiento sencillamente humano, un buen sentimiento de esos que tienen todas las criaturas cuando se abandonan a sí mismas en un instante de descanso o de recogimiento, brotaba de sus ojos como un rayo amarillo, y enseguida todo su rostro se iluminaba como una gris campiña cuando las nubes que cubren el cielo se apartan para el momento de la transfiguración en la hora del poniente. Swann habría podido compartir la vida que en aquel momento latía en Odette, el porvenir que ella entreveía como un sueño. En el fondo de esa vida y de ese futuro, ninguna cosa mala había dejado su residuo. Aquellos momentos, aunque muy raros, no fueron inútiles. Con el recuerdo, Swann iba ensamblando aquellas parcelas, suprimía los intervalos, moldeaba, como en oro, una Odette bondadosa y tranquila, por la que hizo más adelante, como se verá en la segunda parte de esta obra, sacrificios que nunca habría logrado la otra Odette. Pero qué escasos eran esos instantes y qué de tarde en tarde la veía. Ni siquiera en las citas nocturnas, pues ahora Odette aguardaba el último minuto para decirle si podría verla o no a la noche, porque Odette, como sabía que siempre contaba con Swann, quería estar segura, antes de decirle que fuera, que no había ninguna otra persona que solicitara lo mismo. Alegaba que no tenía más remedio que esperar una contestación importantísima para ella, y a veces, después de haber hecho ir a Swann, si algunos amigos la invitaban, cuando ya había comenzado la noche, a ir con ellos al teatro o a cenar, Odette daba un brinco de alegría y se ponía a vestirse enseguida. Conforme iba adelantando en su atavío, cada uno de sus movimientos acercaba a Swann a aquel momento en que tendrían que separarse, en que ella se escaparía con irresistible arranque, y cuando, ya vestida, hundía por última vez en el espejo sus miradas tensas, iluminadas por la atención, se daba un poco de carmín en los labios y se arreglaba un mechón de pelo en la frente, esperando que le trajeran su abrigo de noche, azul celeste con borlas de oro. Swann ponía una cara tan triste que Odette no podía reprimir un ademán de impaciencia y le decía: «Vaya una manera de darme las gracias por haberte dejado estar conmigo hasta el último momento. Yo que creí que me había portado bien contigo. Bueno es saberlo para otra vez». Otras veces, aun a riesgo de que ella se enfadara, Swann se prometía averiguar a dónde había ido su querida y soñaba en una alianza con Forcheville, que quizás le habría podido contar algo. Cuando sabía con quién salía Odette por la noche, era muy raro que Swann no pudiera encontrar entre todos sus amigos alguno que conociera, aunque fuese indirectamente, al hombre que la había acompañado y que pudiera pedirle detalles. Y cuando se ponía a escribir a un amigo para aclarar este o el otro extremo, sentía el reposo de no hacerse ya preguntas que no tenían respuesta y de transferir a otra persona la fatiga de interrogar. Cierto que Swann no adelantaba mucho cuando lograba los datos pedidos. No por saber una cosa se la puede impedir, pero siquiera las cosas que averiguamos las tenemos, sino entre las manos, por lo menos en el pensamiento, y allí están a nuestra disposición, lo cual nos inspira la ilusión de gozar sobre ellas una especie de dominio. Swann tenía una gran tranquilidad siempre que el que estaba con Odette era el barón de Charlus. Sabía que entre Odette y el barón de Charlus no podía haber nada y que cuando su amigo salía con ella por dar gusto a Swann, le contaría luego, sin ninguna dificultad, lo que había hecho. Muchas veces Odette declaraba tan categóricamente a Swann que no podía verle en una noche determinada, o parecía tener tal interés en salir, que Swann consideraba importantísimo que Charlus no tuviera nada que hacer aquella noche y quisiera acompañarla. Al otro día, sin atreverse a hacer muchas preguntas a su amigo, le obligaba, haciendo como que no entendía bien sus primeras respuestas, a decirle más cosas, con las cuales sentía un gran alivio, porque resultaba que Odette había pasado la noche entregada a los más inocentes placeres.
¿Cómo, Memé? No entiendo bien. Entonces no fuisteis al salir de su casa al museo de Greba, ¿no? Ah, fuisteis antes. Tiene gracia. No sabes la gracia que me haces, Memé. Vaya una ocurrencia ir luego al gato negro. Eso se ve que salió de la cabeza de Oded. ¿No? ¿Fue cosa tuya? Es raro, pero después de todo no ibas descaminado porque Oded debió de encontrarse allí con muchos conocidos. Ah, ¿con que no habló con nadie? Es rarísimo. Parece que os estoy viendo desde aquí, los dos solitos, muy serios. Bueno, Memé, eres muy buen muchacho. ¿Sabes? Te quiero mucho. Y ya Swan se sentía aliviado, porque para él, que muchas veces, al hablar con personas indiferentes, a quienes apenas si escuchaba, había oído frases como «Ayer vi a la de Cressy con un señor desconocido», frases que en el corazón de Swan pasaban inmediatamente al estado sólido, endurecidas, como una incrustación, y le desgarraban y nunca se iban de allí. Eran dulcísimas esas otras palabras. No conocía a nadie, no habló con nadie, palabras que circulaban holgadamente por su alma, palabras fluidas, fáciles, respirables, y luego pensaba que Oded debía de considerarle como persona muy aburrida para que prefiriera a su compañía aquellos placeres cuya insignificancia le tranquilizaba, pero le daba pena al mismo tiempo, como una traición. Cuando no podía saber a dónde iba su querida, habríale bastado para calmar la angustia que sentía el quedarse solo y contra la cual no había más específico que la presencia de Oded, la felicidad de estar con ella, específico que, a la larga, agravaba el mal como muchas medicinas, pero que por el momento calmaba el dolor. Habríale bastado que ella le dejara estarse en su casa, esperarla hasta la hora de la vuelta, porque en el sosiego de aquella hora se habrían fundido aquellas otras que consideraba él distintas de las demás, como maléficas y encantadas. Pero Oded no quería. Swan se volvía a casa, por el camino iba forjando proyectos y casi no pensaba en Oded. Llegaba ahí, mientras estaba desnudando, seguía con ideas alegres y contento porque al día siguiente iba a ver alguna obra de arte admirable. Se metía en la cama y apagaba la luz, pero en cuanto se disponía a dormir y dejaba de ejercer sobre su ánimo aquella violencia, inconsciente por lo habitual que era, volvía a sobrecogerle un escalofrío terrible y empezaba a sollozar. No quería preguntarse el por qué, secábase los ojos y decía riendo: «Bonita cosa, me estoy volviendo neurópata». Y le cansaba muchísimo el pensar que al otro día habría que averiguar de nuevo lo que Oded había hecho, buscar influencias para poder verla. Tan cruel le era aquella necesidad de una actividad sin tregua, sin variedad, sin resultados, que un día, al verse un bulto en el vientre, sintió una gran alegría pensando que quizá era un tumor mortal y que ya no tendría que ocuparse de nada, porque la enfermedad le gobernaría, le tomaría por juguete hasta que llegara el próximo final de todo. Y, en efecto, si en aquella época se le ocurrió muchas veces desear la muerte, más que por huir de sus penas, era por escapar a la monotonía de sus esfuerzos. Sin embargo, le habría gustado vivir hasta la época en que ya no la quisiera, cuando Oded ya no tuviera necesidad de decirle mentiras, cuando lograra por fin enterarse de si aquella tarde que fue a visitarla estaba o no acostada con Forcheville. A veces llegaban unos cuantos días en que la sospecha de que Oded quería otro hombre le quitaba de la cabeza aquella pregunta referente a Forcheville, la despojaba de todo interés, como esas formas nuevas de un mismo estado morboso que se nos figura que nos libran de las precedentes. Hasta había días que no le atormentaba sospecha alguna, se creía que ya estaba curado, pero al otro día, al despertarse, sentía el mismo dolor en el mismo sitio, aquel dolor cuya sensación diluyó el día antes en un torrente de impresiones distintas, pero que no había cambiado de sitio, y precisamente la fuerza del dolor es lo que había despertado a Swan.
Como Odette no le daba ningún detalle de aquellas ocupaciones tan importantes de cada día, aunque él había vivido ya lo bastante para saber que no hay otras ocupaciones que los placeres, no tenía Swann bastante base para poder imaginárselas y su cerebro funcionaba en el vacío. Entonces se pasaba los dedos por los cansados párpados, como si limpiara los cristales de sus lentes, y no pensaba en nada. Sin embargo, en aquella vaguedad sobrenadaban algunos quehaceres de Odette que asomaban de vez en cuando y que ella refería a obligaciones con parientes lejanos o con amigos de antaño, los cuales quehaceres, por ser los únicos que Odette citaba expresamente como obstáculo a sus citas, formaban para Swann el marco fijo y necesario de la vida de Odette. De cuando en cuando, Odette le decía con un tono de voz especial: «Hoy voy con mi amiga al hipódromo». Y si Swann se sentía un día un poco malo y pensaba que quizá Odette quisiera ir a verle, de pronto se acordaba de que aquel día era cabalmente el de la amiga y se decía: «No vale la pena molestarse en pedirla que venga. Se me debía haber ocurrido que hoy es el día que va al hipódromo con su amiga. Hay que reservarse para las cosas posibles y no perder el tiempo en pedir lo que ya sabemos que nos van a negar». Y no solo le parecía ineludible aquel deber que a Odette incumbía y ante el cual se inclinaba Swann, de ir al hipódromo, sino que ese carácter de necesidad que le distinguía y legitimaba hacía plausible todo lo que con el tal deber se refiriera de cerca o de lejos. Si por la calle se encontraba con un hombre que saludaba a Odette, despertando así los celos de Swann, Odette no tenía más que responder a las preguntas de su querido, relacionando la existencia del desconocido con una de las 2 o 3 grandes obligaciones conocidas de Swann, diciendo, por ejemplo: «Es un caballero que estaba en el palco de mi amiga el otro día en el hipódromo». Explicación que calmaba las sospechas de Swann, porque, en efecto, no se podía evitar que la amiga invitara a su palco a otras personas además de Odette, personas que Swann nunca intentaba o lograba imaginarse. Cuánto se habría alegrado de conocer a aquella amiga, de que le invitara a ir con ellas al hipódromo. Hubiera cambiado todas sus amistades por la de cualquier persona que tuviera costumbre de ver a Odette, aunque fuera una manicura o la dependienta de una tienda. Las habría obsequiado como a reinas, porque le habrían dado el mejor calmante para sus penas al ofrecerle aquello en que ellas participaban de la vida de Odette. Qué alegremente habría corrido a pasar el día en casa de aquellas gentes humildes que Odette seguía tratando, ya fuera por interés, ya por sencilla naturalidad. De buena gana se iría a vivir para siempre a un 5º piso de una casa sórdida, donde Odette no le llevaba nunca, pasaría por amante de la modistilla y viviría con ella, con tal de recibir casi a diario la visita de Odette, y habría aceptado indefinidamente una vida modesta, abyecta, pero dulcísima, preñada de calma y de felicidad, en uno de esos barrios populosos. Sucedía a veces que, estando con Odette, se acercaba a ella algún hombre que Swann no conocía, y entonces podía observarse en el rostro de Odette la misma tristeza que aquel día que fue a verla a su querido cuando Forcheville estaba en su casa. Pero era cosa rara, porque los días que, a pesar de sus quehaceres y del temor de lo que pensara la gente, accedía a ver a Swann, lo que dominaba en su porte era una gran seguridad. Contraste, acaso revancha inconsciente o reacción natural, de la emoción miedosa que en los primeros tiempos sentía a su lado cuando empezaba una carta diciendo: «Amigo mío, me tiembla tanto la mano que apenas si puedo escribir». Por lo menos, ella sostenía que la sentía, y alguna verdad debía de haber en aquella emoción para que a Odette le entraran ganas de exagerarla. Entonces la gustaba Swann, y nunca temblamos más que por nosotros mismos o por los seres amados. Cuando nuestra felicidad ya no está en sus manos, nos sentimos a su lado muy a gusto, tranquilos y sin miedo. Al hablarle y al escribirle, ya no empleaba aquellas palabras que antes servían a Odette para hacerse la ilusión de que Swann era suyo, buscando las ocasiones de decir «mí» y «mío» al nombrar a su querido.
Es usted mi tesoro, yo guardo el perfume de nuestra amistad. Y ya no hablaba del porvenir, de la muerte, como una cosa que compartirían. En aquel tiempo ella contestaba admirada a todo lo que decía Swann. Usted nunca será como los demás. Y miraba aquella cabeza de su querido, alargada, un tanto calva, la cabeza que hacía decir a los amigos, enterados de los éxitos de Swann: no es lo que se dice guapo, pero con su tupé, su monóculo y su sonrisa, es muy chic. Quizás con más curiosidad de saber cómo era Swann que deseo de llegar a ser su querida, y diciendo: ojalá pudiera yo ver lo que hay detrás de esa frente. Ahora, a todas las palabras de Swann respondía Odette, ya con tono de irritación, ya de indulgencia: no, lo que es tú siempre serás al revés de los demás.